Bienvenidos nuevamente al tema número 3 de la unidad 3, donde estamos viendo pues los temas acerca de la persona humana. El Código Civil ha establecido a la persona humana como uno de sus principales objetos de estudio. Es por eso que estamos dándole el tiempo necesario y los temas necesarios para poder desarrollar ampliamente todo lo que tiene que ver con la persona humana. No solamente desde el punto de vista de su conciencia o su libertad de pensamiento, sino también del devenir de su propio existir y cómo ella puede, ¿no?, siendo tan compleja, ser pues el objeto del derecho y del Estado. El estudio de la persona humana es importante porque de ella pues parte, y de su voluntad y de su actuar, parte todos los demás derechos que son materia de estudio de la carrera, en la profesión de la abogacía, como los derechos y obligaciones, los actos jurídicos, la familia, los derechos reales, los derechos sucesorios, todo absolutamente está relacionado íntimamente con el tema de la persona humana. La misma constitución de la familia, el matrimonio y las demás instituciones familiares que el Código Civil regula se relacionan también con el tema de la persona humana. Hemos estudiado en los temas anteriores cómo se considera a la persona existiendo desde el momento de la concepción, cómo es sujeto de derecho y cómo también es sujeto de posibilidad de ejercicio de esos derechos, cómo puede invocar, ¿no?, aquellos que lo pueden incluso dar el derecho a nacer vivo y aquellos otros que podrá pues él ejercitar cuando ya alcance pues la mayoría de edad. El tema de la persona no termina allí, sino que va también por el tema de en qué momento muere. Y hemos visto pues cómo el Código Civil ha regulado abundantemente el tema de la desaparición, el tema de la ausencia y el tema de la muerte presunta. Y cómo no, el tema de la muerte natural. La muerte natural, como dijimos en el tema anterior, está relacionada con la cesación de las funciones cerebrales. Mencionábamos también pues de que en la antigüedad se habían diagnosticado muchas muertes basado en diferentes características biológicas. Una de ellas era el que ya no haya respiración. Otra era de que ya no haya palpitación del corazón. Y muchas veces también cuando ya el cuerpo alcanzaba su rigidez, lo que se le conoce como rigidez mortis causa. Todos estos elementos biológicos eran necesarios para marcar el principio o el momento exacto de la muerte natural. La muerte presunta es otra cosa, ¿no? Es la muerte declarada por un juez cuando ya hay indicios de una posible muerte y generan los efectos que también genera la muerte natural. Tenemos también la ausencia y la desaparición como figuras anteriores al tema de la muerte. Bueno, todo esto ha sido necesario para llevarnos pues a una reflexión acerca del cuerpo, que es ya la parte física del ser humano. El cuerpo, ¿no?, que tiene pues en su interior emociones, sentimientos y que definitivamente lo físico termina con nosotros al morir. ¿Qué va a pasar con esto? El Código Civil, ¿no?, en el artículo pertinente, trata mucho acerca de esto. Vamos a ver por eso el día de hoy un tema quizá no muy común, pero muy interesante para usted y para mí, que necesitamos conocer esto del tema de la persona y de la parte física de ella. Estamos hablando de los actos de disposición del cuerpo. ¿Qué tanto derecho tenemos nosotros para poder disponer de nuestro cuerpo? Obviamente, al disponer de nuestro cuerpo, estamos hablando de la disposición física de nuestros miembros. Vamos con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub. Tema 3, los actos de disposición del cuerpo. Vamos a leer juntos la primera diapositiva. Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Bueno, en principio, como hemos visto al leer esta diapositiva, el Código Civil establece ciertos límites para que el ser humano pueda disponer de su cuerpo. Si bien es cierto, en principio, todos nosotros ejercemos amplia soberanía, por ponerle un nombre, sobre nuestro cuerpo, y tenemos también el derecho de disponer de él, como bien nos pareciera, porque en principio se establece eso,
A esto se ponen límites. Por ejemplo, uno de los principales límites es que nosotros no vamos a poder disponer de nuestros cuerpos, ¿no?, o parte de él, siempre que esa disminución, ¿no?, esa disposición del cuerpo ocasione una disminución permanente en la integridad física. Por ejemplo, si yo quisiera donar mis 2 riñones, ¿qué piensa usted? ¿Qué le dice el sentido común? Exacto, ¿no? O sea que es algo ilógico. Si yo dono mis 2 riñones, me estoy condenando a muerte. ¿Qué pasaría si yo dono mi corazón? ¿No? Pero así, ¿no? Sin tener ninguna razón dable, sin tener la muerte próxima. ¿Qué pasaría si yo dono, ¿no?, un brazo, el brazo derecho, con el que uso este aparatito con el cual puedo dirigir mi láser, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues entonces estaría causando, ¿no?, una disminución permanente de toda mi integridad. Esas clases, ¿no?, de disposición del cuerpo están prohibidas. Y obviamente una persona que está viva y que está pues sin ninguna o en absoluto cercana a la muerte, no podría hacer estas clases de disposiciones de cuerpo. Y ojo, no estamos hablando aún de disposición de órganos, ¿no? Estamos hablando, o sea, de órganos en el sentido de post-mortem, ¿no? Estamos hablando en realidad de poder disponer de nuestros cuerpos hoy en día, en este instante, en este preciso instante. Que tú puedas donar pues tus 2 ojos, quedas ciego. Que tú puedas donar algún órgano que sea determinante para tu existencia y para tu integridad física. Entonces, la ley ha establecido un límite y no permite estas clases de donaciones. Obviamente, ¿por qué? Porque simplemente la ley pues está protegiendo a la persona humana, el género. Y obviamente, si nosotros queremos ceder, ¿no?, hacer esas clases de disposiciones de nuestro cuerpo, obviamente estaríamos en contra de nuestra integridad física y estaríamos disminuyendo permanentemente, ¿no?, nuestra salud. Así que eso está totalmente prohibido, no se puede hacer. Ahora, aparte de este elemento muy interesante de autoprotección, también tenemos pues otros elementos que nos prohíben, ¿no?, hacer la disposición. Por ejemplo, el que se refiere contrario al orden público y a las buenas costumbres. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero donar mi cuerpo, ¿no?, parte de él a cambio de dinero, ¿no? Obviamente estaríamos haciendo un mercado negro, estaríamos haciendo un lucro de un acto que pues en principio debiera ser pues un acto de sana disposición. La donación de órganos del cuerpo, ¿no?, forma parte de todo un criterio de solidaridad, de un principio de solidaridad universal. El donar sangre, por ejemplo, que es una de las donaciones más sencillas que pueda existir, ¿no? El donar sangre, por ejemplo, se impone como una forma, ¿no?, de donar ciertos órganos o donar parte de mi cuerpo, que en este caso sería pues mi sangre, mi corriente sanguínea, ¿no? Entonces, si yo comienzo a lucrar con ello, o con el cuerpo de otros, obviamente, por supuesto, ya estaríamos dentro del área del delito, del área del tráfico ilícito de órganos, o en todo caso, que si no ilícito, porque están contando con mi autorización, ¿no? En todo caso, pues estamos yendo contra las buenas costumbres, estamos yendo contra el orden público, porque de alguna manera esa actitud está generando, ¿no?, complicaciones dentro de la misma sociedad. Entonces, de aquí podemos concluir que no todos, no tenemos, pues, ¿no?, en realidad un derecho de disposición de nuestro cuerpo absoluto, sino por el contrario, esos derechos están limitados para no poder nosotros, pues, hacer locuras, ¿no? Y de esa manera, pues, la ley nos da una norma, un marco referencial en el cual se va a desarrollar todo este tema, pues, de las donaciones de órganos o de la disposición de nuestro cuerpo. Vamos ahora juntos a hacer una reflexión más. Vamos por la siguiente diapositiva. El artículo 6 del Código Civil habla de la prohibición de actos de disposición del propio cuerpo. Esta tiene como marco general el derecho a la integridad, pues la regla contenida en el artículo 6 tiene como objetivo la protección del cuerpo. Efectivamente, la diapositiva que vimos anteriormente es el resumen del artículo 6 del Código Civil. El artículo 6 del Código Civil establece claramente, ¿no?, lo que hemos mencionado, es decir, los límites de la disposición del cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por qué establece eso? Por 2 principios, ¿no? El principio de la integridad, del derecho a la integridad, entendiendo esto también en su connotación de integridad física,
y también el objetivo de protección del cuerpo. De protección del cuerpo, en donde pues se supone está inmersa la profundidad de la persona. El cuerpo es la forma física, ¿no?, de la existencia de la persona. El cuerpo, ¿no?, está compuesto también por el cerebro, en el cual nosotros manejamos nuestras emociones, nuestros recuerdos, y todo pues ese panorama, esa maquinaria, ¿no?, de vida que está integrada en el cuerpo, tiene que ser protegido. La persona humana no solamente es un ente que camina incorpóreamente, ¿no?, o almas espectrales que se aparecen. No, eso no es persona humana. Y la persona humana pues es la persona física en todas sus dimensiones, expresada y materialmente concebida en un cuerpo. Esto es importante porque se desarrolla con muchos derechos fundamentales de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Y se relaciona también con muchos elementos biológicos y científicos, ¿no?, de otras naturalezas y que son materias de estudio de otras ciencias, como por ejemplo aquella que estudia el ADN, los genes, que es la genética. La genética, por ejemplo, ¿no?, marca el ritmo de la individualidad de cada ser humano, de la universalidad de cada ser humano, en el sentido de su oponibilidad a todos los demás como ser único y como ser exclusivo, ¿no?, de la creación. Necesitamos entonces comprender esta magnitud de pensamiento para entender por qué el Código Civil, ¿no?, pone unas trabas, o por decirlo así, pone un marco, ¿no?, de impedimento a esta disposición. No nos confundamos que el Código está prohibiendo o está oponiéndose o está haciendo zancadillas, ¿no?, al derecho que nosotros tenemos de disponer de nuestro cuerpo o de parte de nuestro cuerpo. Lo que está haciendo el Código Civil en realidad es protegernos, ¿no?, a nosotros mismos de supuestos que más adelante vamos a explicar que pueden darse, y de hecho que se dan en el mundo de hoy, ¿no?, y que pueden atentar contra esta integridad de mi existencia expresada en mi cuerpo físico. La protección entonces del derecho a la integridad y la protección entonces del cuerpo físicamente hablando es establecido en el artículo 6º del Código Civil y en otros artículos también posteriores que de alguna manera regulan, ¿no?, y en leyes también posteriores que regulan pues este tema de la donación y disposición del cuerpo, ¿no? Vamos con la diapositiva siguiente. Bueno, aquí estamos tocando ya un tema interesante. Vamos a ver el título: donación de órganos o tejidos. Leamos juntos. La donación de órganos o tejidos que no se regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. Bien, entonces tenemos que entender que cuando nosotros hacemos actos de disposición de nuestro cuerpo o de parte de él, sea órganos externos o sea órganos internos, casi siempre internos, ¿no?, entonces nosotros tenemos que dar la debida autorización, y esta autorización debe estar por escrita, con consentimiento expreso. No puede decir yo podría donar, yo quizás done, yo tal vez done, no. Tiene que ser expreso, sin duda alguna, que yo autorizo a donar, ¿no? Esa forma de disposición de nuestro cuerpo tiene que compatibilizar con lo que hemos dicho hace un momento. Es decir, si yo decido donar algún órgano, mis órganos, ¿no?, esta donación no puede afectar mi salud, no puede disminuir mi salud. Si he de donar riñones, ha de ser solo uno. Si debo donar ojos, ha de ser solamente un ojo, ¿no? Y aunque hay esa disminución, pues en realidad yo puedo disponer de ella porque todavía puedo sobrevivir con determinados órganos en la ausencia de otro. Si esto no fuera posible, entonces simplemente esa donación está prohibida completamente, ¿no? Bueno, hoy en día, cuando nosotros tenemos nuestro DNI, nosotros podemos encontrar allí, ¿no?, en la parte posterior, la posibilidad de haber donado, ¿no? Por ejemplo, en el DNI mío dice aquí, observaciones, donación de órganos, sí. Algunos dirán no. Esta manifestación expresa de la voluntad de donar órganos de mi parte, ¿no?,
En definitiva, demuestra la voluntad que yo tengo, que en caso suceda un accidente, ¿no?, la ciencia podrá tomar parte de mí para poder dar vida a otro ser humano o para poder continuarla. La donación de órganos o tejidos, ¿no?, está debidamente legislado en leyes sectoriales y en ciertos reglamentos que son pues expresión del Código Civil. El Código Civil, por su alta jerarquía, al ser una ley, ¿no?, ha inspirado estos reglamentos y ha establecido estos marcos de referencia. Yo no puedo donar, ¿no?, algo que reduzca mi vida o mi existencia. Tampoco nadie podría tocar ninguno de mis órganos, ¿no?, incluso al morir naturalmente, al morir clínicamente, si es que yo no hubiera dado mi donación expresamente, lo hubiera manifestado. Y si yo no, en mi defecto, pues mis parientes, ¿no?, en primer grado, hasta donde la ley autorice esas capacidades y esas facultades de poder decidir en mi ausencia consciente de esa posibilidad de donar. Entonces, hasta ahora podemos comprender claramente que el tema de la donación de órganos no debe, uno, reducir, ¿no?, drásticamente mi perfil de vida, mi existencia, mi salud. Segundo, ¿no?, tiene que ser expreso, debe decirse por escrito, ¿no?, básicamente, claro, tiene que estar de que yo estoy donando, ¿no?, y después no debe contradecir los principios de protección del cuerpo. Vamos con una diapositiva más. Bueno, esta diapositiva fue preparada para darnos una idea, ¿no?, de cómo serían pues los posibles trasplantes. Vemos aquí el título, dice tipos de trasplantes. Al lado derecho de la diapositiva y lado izquierdo, ¿no?, de tu mirada, dice lo siguiente: tipos de trasplantes según el lazo genético entre dador y receptor. Los trasplantes pueden ser homólogos, heterólogos, heterotrasplante o xenotrasplante, autotrasplante o trasplante antólogo, isotrasplante. Todas estas formas de trasplantes están expresadas en si es líquido, si es sangre, ¿no?, si es de un ser humano a otro ser humano, si es de un animal, ciertos tejidos, ¿no?, para los quemados, a un ser humano, incluso también, ¿no?, si hay alguna compatibilidad o incompatibilidad entre las personas que van a ser donadas. El trabajo del trasplante es un trabajo pues científico muy profundo, que solamente lo estamos mencionando por el tema de los actos de disposición del cuerpo. Pero hay otros más, veamos los siguientes cuadros. Según el plano quirúrgico puede ser ortotópico o heterotópico. Según la nutrición sanguínea de los tejidos pueden hablarse de trasplantes homoplásticos u homovitales. Estos temas entonces, siendo de naturaleza científica, ¿no?, es importante nosotros conocerlos y te invito a por tu lado los profundices más para poder entender las posibilidades de los trasplantes. No se trasplanta todo. Hay trasplantes sumamente delicados y obviamente que merecen cierto estudio y cierta preparación. Como sabes tú por las noticias y también por los estudios regulares, muchas personas han recibido corazón de otras y sencillamente no han podido sobrevivir porque su cuerpo ha rechazado ese nuevo órgano, ese órgano ajeno, a pesar de ser un órgano de un ser humano. Ciertos tejidos también de animales que se usan para atender quemaduras, el cuerpo humano las rechaza. Entonces, es bueno que haya cierta normatividad y es bueno también que tú y yo podamos tener al menos un conocimiento general de las formas de trasplante. Ahora bien, no olvidemos que todo esto solamente se hará, uno, si los trasplantes no perjudican nuestra vida y nuestra salud, reduciéndola de manera tal que nos vuelva vulnerables. Dos, siempre que se respete el derecho a la integridad física. Tres, siempre que se respete el derecho de la persona humana, la protección del ser humano, ¿no? Entonces, con estos de reflexión, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué requisitos, ¿no?, debe haber para que pueda ejercerse el derecho de la disposición del cuerpo? Vamos a ver el primero de ellos. Tanto el donante como el receptor tienen que ser capaces. Bueno,
La capacidad o incapacidad de la persona ya ha sido materia de comentarios, ¿no? De reflexiones también. Hemos explicado pues que totalmente capaces son aquellos que han alcanzado la mayoría de edad y que tienen discernimiento. Los incapaces absolutos serán aquellos que no tienen discernimiento o los menores de 16 años. Los incapaces relativos serán aquellos que están entre los 16 y 18 años y también aquellos que siendo mayores de edad pueden expresar su voluntad de alguna manera, pero siempre en forma indubitable. Incluso aquellos ciegos-sordos, sordomudos o ciegomudos, que puedan expresar su voluntad de alguna manera. Pero en esto del derecho a disponer de parte del cuerpo de la persona humana, tienen que ser capaces. Discernimiento absoluto, ¿no? No que relativo, no, tienen que ser capaces absolutos. Vamos por el segundo requisito. Que el órgano no cause daños en la vida e integridad física y psicológica del receptor. Para ello, entonces, se atiende a un estudio muy profundo, entre ellos también estudios psicológicos, para que el receptor no reciba, ¿no?, de un donante o de un dador, ¿no?, un órgano que le puede hacer daño. Imagínate si nosotros trasladáramos sangre, ¿no?, contaminado con VIH, ¿no?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, trasplantáramos sangre, ¿no?, contagiado con este virus a una persona sana. Obviamente esto está mal y en vez de ayudarles estaríamos causándole, ¿no?, un daño irreversible a este ser humano que está recibiendo, ¿no? Entonces obviamente los actos de disposición de mi cuerpo no pueden atentar contra la vida y la salud de los demás. Por eso es que incluso hay normas penales que prohíben que personas, ¿no?, que tengan SIDA, ¿no?, por ejemplo, y que tengan otras enfermedades de gravedad, ¿no?, de gravedad, de muy graves consecuencias para la salud y el bienestar, no puedan donar. Sabido es, por ejemplo, que los que van a donar sangre tampoco han debido haber tenido hepatitis. Quien ha tenido hepatitis tiene entonces en la sangre los virus cristalizados, ¿no?, de esta enfermedad, que al ser trasplantados por el medio de la sangre a otra persona humana, esta otra persona humana puede desarrollar hepatitis, ¿no?, una enfermedad que obviamente va a causar mucho daño a su hígado y bueno, al sistema pues también biliar. Entonces, no olvidemos esta prohibición, ¿no? Los requisitos para el trasplante es de que aquel que va a dar, o más que dar, aquel que va a recibir, no sufra un daño. Y ojo, no estamos hablando de un daño físico. Si leemos nuevamente la diapositiva, y lo vamos a hacer por favor, dice allí, un daño psicológico en el receptor. Puede ocurrir que no haya un daño físico a su integridad o a su salud, pero sí un daño psicológico. Entonces, no podemos nosotros, ¿no?, proceder a disponer de nuestro cuerpo o parte de él a favor de un donatario, de un paciente, si ese acto le cause problemas físicos o también psicológicos a la persona que va a recibir. Vamos entonces ahora a ver el número 3. Ahí dice lo siguiente: que el donante debe de gozar de un estado de salud favorable. Bien, obviamente aquí tenemos que dejar muy en claro que aquel que va a donar un órgano, sea sangre, sea parte de su cuerpo, ¿no?, pues efectivamente tiene que ser completamente sano. Podemos volver también al ejemplo de aquella persona que tiene sangre, en el cual pues existe el virus de la hepatitis, ¿no?, y también pues el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El hecho de que esta sangre ya contenga estos virus cristalizados que pueden pues activarse en el cuerpo de otra persona impedirá que el donante pueda pues proceder a disponer parte de su cuerpo, lo cual pueda dañar pues a otra persona. O donar un órgano que se encuentra cancerígeno o con neoplasia. No podemos donar un órgano que tiene neoplasia porque estaríamos pues condenando a un sufrimiento en la salud física de esta nueva persona que necesita el órgano nuestro. Son límites que se tienen que poner de sentido común y de salud. La solidaridad entonces tiene que estar regulada y normada por la ley. Vamos a ver el último requisito. Dice
que se trate de un órgano que sea compatible con la vida del receptor. Claro, efectivamente, les explicaba hace unos minutos acerca del tema del corazón. Hay cuerpos que rechazan, ¿no?, ciertos órganos extraños a su cuerpo, que no tiene el mismo tejido o que no tiene lo mismo que tiene, pues, no tiene adaptabilidad. Al no tener adaptabilidad, entonces tenemos pues el gran problema de que ese cuerpo puede rechazar, no funciona y la persona, el paciente, incluso puede hasta morir, ¿no? Entonces, si sabemos que no es compatible, por eso los científicos hacen un análisis de tejidos, hacen un análisis de ADN, hacen diferentes análisis, ¿no?, para poder concluir de que van a acoplar, ¿no?, ese nuevo órgano receptor o recibido, va a ser acoplado por el cuerpo receptor. Si hay duda a esto, simplemente no se debe realizar el trasplante. Continuamos con la siguiente diapositiva. Revocación de la donación del cuerpo humano. Dice, es revocable antes de su consumación el acto por el cual una persona dispone en vida de parte de su cuerpo. Es revocable antes de su consumación el acto por el cual una persona dispone en vida de parte de su cuerpo. Es decir, que esta anotación que yo les mostré en mi DNI, donde yo estoy admitiendo que se me pueda usar órganos de mi cuerpo para ser donados, yo puedo revocarlo en cualquier momento. Puedo ir mañana mismo, muy temprano, a las 8:15 de la mañana, me presento a la RENIEC y digo, quiero cambiar esto, por favor. Ya no quiero que mis órganos sean donados. Obviamente, si somos personas responsables y conocemos y sabemos de la existencia de una enfermedad incurable en nuestro ser, obviamente diremos que no se puede donar. Pero si somos conscientes de que y solidarios de que hay una persona que pueda seguir proyectando su vida, ¿no?, con parte de nuestros órganos, no necesitándolos ya nosotros porque ya estamos llegando pues a la muerte natural, al fin de nuestra existencia, entonces cuán saludable es poder disponer de nuestro cuerpo o parte de él o algunos órganos de él para que esto pueda ser usado por un niño, por una persona, por una madre que todavía tiene posibilidades de vivir, posibilidades que nosotros ya no tendríamos en ese instante. Gracias por acompañarme en este tema. Yo te dije que iba a ser un tema muy interesante. Vamos a profundizar un poco más en el último tema de esta unidad acerca de la persona humana.